Un famoso multimillonario desafió a su mecánico a reparar su motor imposible. Pero cuando la hija del mecánico se enteró, retó a su padre a aceptar el desafío, y lo que ella reveló después dejó a todos en shock. Esta es la historia de un mecánico pobre que era famoso por reparar cualquier automóvil que llegara a él. Sin importar qué tan grave fuera el daño, él podía arreglar cualquier cosa con sus propias manos. Eso fue hasta que recibió un cliente inesperado. Un día el hombre se presentó como el jefe y dijo que quería que Harold reparara su automóvil. Pero cuando Harold inspeccionó el motor, supo que era imposible repararlo. Estaba lleno de tuercas y tornillos que estaban oxidados y pegados de tal manera que, si trataba de desarmarlo, terminaría rompiendo todo. Sin mencionar que el motor también era extremadamente viejo. El jefe le ofreció a Harold $1.000.000 si podía reparar el motor, pero Harold se negó porque sabía que no podía hacerlo. Sin embargo, el jefe insistió, diciendo que no era gran cosa. Tan solo necesito que este motor esté arreglado antes del fin de semana. No puedo ir a la fiesta de mi amigo sin él, pero Harold fue firme, en que no servía de nada. Puedes pagarme $2 millones, pero aún así, no puedo repararlo. El jefe se veía decepcionado, así que Harold sugirió que tal vez su hijo Cliff pudiera ayudarlo. Pero el jefe respondió, no, quiero que tú lo repares. Harold no sabía qué hacer, así que pidió más tiempo para pensarlo. Mientras tanto, se fue a casa y le contó a su hijo sobre el desafío. Papá, no tienes que hacerlo si no quieres, dijo Cliff. Es solo un motor. Puedo repararlo, respondió Harold. Cliff negó con la cabeza. Apuesto a que ni siquiera puedes desarmarlo. Claro que sí puedo, respondió Harold. Llamó al jefe y dijo, está bien, he decidido que lo haré. El jefe estaba eufórico e inmediatamente transfirió el dinero a la cuenta de Harold a la mañana siguiente. Harold llegó a la casa del jefe con sus herramientas. Estoy aquí para reparar tu motor. El jefe se sorprendió, pero no dijiste qué era. Sí lo dije, respondió Harold, pero encontré a alguien que puede hacerlo. Antes de que el jefe pudiera hacer preguntas, Harold trajo a Cliff al garaje y dijo, este es el jefe. Quiere que repare su motor. Cliff inspeccionó el motor y estuvo de acuerdo. No es tan difícil. Creo que puedo repararlo. El jefe era escéptico, pero dejó que Cliff se pusiera manos a la obra. Después de unas pocas horas, Cliff había logrado quitar la culata del cilindro. ¿Ves? Es fácil. El jefe estaba atónito. Se había equivocado. Este chico era realmente bueno reparando automóviles. Observó mientras Cliff continuaba trabajando en el motor. El joven era rápido y eficiente, y pronto había desarmado completamente el motor. Vaya, realmente eres bueno en esto, dijo el jefe. Gracias, respondió Cliff. Luego comenzó a armar el motor nuevamente. Reemplazaron las piezas dañadas y se aseguraron de que todo funcionara correctamente. Ahí tienes, dijo limpiándose las manos con un trapo. Todo listo. El jefe no podía creerlo. ¿Realmente lo hizo?, exclamó. Por supuesto que lo hice, respondió Cliff. Te dije que podía repararlo. El jefe estaba atónito. Se había equivocado tanto sobre este chico. Le pagó $1.000.000 a Harold y luego se dirigió a Cliff. ¿Sabes? No estaba planeando pagarte, pero te lo mereces. ¿En serio?, preguntó Cliff. Por supuesto, respondió el jefe. Aquí tienes. Cliff agradeció al jefe y luego corrió hacia su padre. Papá, mira lo que gané. Harold estaba atónito. No podía creer que su hijo acabara de ganar $1 millón. Buen trabajo, hijo. Cliff brillaba de orgullo. Estaba tan orgulloso de sí mismo al día siguiente. Harold y Cliff estaban desayunando cuando vieron las noticias en la televisión. El hombre rico que los había desafiado a reparar su motor estaba siendo arrestado por fraude. Había estado estafando a la gente durante años fingiendo ser multimillonario cuando en realidad estaba en bancarrota. Harold y Cliff no podían creerlo. Ellos también habían estado a punto de ser estafados, pero afortunadamente, las habilidades de Cliff habían salvado el día. Desde ese día, Harold y Cliff fueron conocidos como los mejores mecánicos de la ciudad. Tenían una larga lista de clientes y nunca más tuvieron que preocuparse por el dinero. En cuanto al hombre rico, pasó el resto de su vida en la cárcel. Muchos años después, cuando Harold se retiró de su trabajo, Cliff se hizo cargo del negocio familiar. Su taller era el más popular de la ciudad y tenía la reputación de poder reparar cualquier motor. Sin importar qué tan difícil fuera. Un día, un automóvil clásico se detuvo afuera del taller. Era el mismo modelo que Cliff había reparado para el hombre rico todos esos años atrás. Salió una mujer hermosa. ¿Puedes reparar este automóvil? Cliff sonrió. Por supuesto que puedo. Mientras revisaba el automóvil, no pudo evitar sentir un sentimiento de orgullo. Sabía que había heredado el don de su padre para reparar motores y estaba agradecido por el día en que su papá lo había desafiado a reparar el motor del hombre rico. Si no hubiera aceptado ese desafío,
tal vez nunca habría descubierto. Lo bueno que era en lo que hacía más tarde ese día. La mujer regresó a recoger su automóvil en muchas gracias por repararlo. No hay problema, respondió Cliff Ewan Placer. Mientras ella se alejaba, Cliff no pudo evitar sonreír. Amaba su trabajo y sabía que su papá habría estado orgulloso de él. Habían pasado muchos años desde el incidente con el hombre rico, pero aún se hablaba de ello en el pueblo. La gente a menudo se acercaba a Cliff y le contaba sobre la vez que su papá había avergonzado al multimillonario. Cliff siempre se reía y negaba con la cabeza. Sabía que su papá era una leyenda en el pueblo y estaba orgulloso de ser su hijo. Un día, Cliff estaba trabajando en un automóvil cuando una cara familiar entró a su taller. Era la hija del jefe. ¿Puedes ayudarme a reparar mi automóvil? Cliff sonrió. Por supuesto que puedo, pero sabía que ella realmente estaba ahí para verlo. Había escuchado tanto sobre el mecánico que había desafiado a su padre a reparar su motor y quería conocerlo. Mientras Cliff trabajaba en su automóvil, hablaron de todo y de nada. Ella le contó sobre su vida, y él le contó sobre su pasión por reparar automóviles. ¿Alguna vez extrañas trabajar en automóviles?, preguntó ella todo el tiempo. Respondió él, abandoné mi sueño para ir a la universidad y conseguir un trabajo real. Pero aún amo trabajar en automóviles. La chica sonrió. Bueno, tal vez algún día tengas la oportunidad de volver a la escuela y estudiar ingeniería. Parece que serías realmente bueno en eso. Cliff se sonrojó. Nunca había pensado en volver a la escuela antes, pero ahora no podía dejar de pensar en ello. Después de terminar de reparar su automóvil, la chica le pagó y se fue. Cliff la vio irse y no pudo evitar sonreír. Tenía la sensación de que esto era solo el comienzo de algo grandioso. Desde ese día, Cliff y la chica comenzaron a salir. Fueron a la escuela juntos, y él finalmente se graduó con un título en ingeniería mecánica. Se casaron después de la graduación y comenzaron su propio negocio juntos. Cliff finalmente tuvo la oportunidad de perseguir su sueño, y tenía que agradecérselo a la chica. Mientras tanto, la empresa del jefe quebró y lo perdió todo. Trató de comenzar un nuevo negocio, pero simplemente no tenía las habilidades para ello. Extrañaba los días cuando solía trabajar para su padre, y deseaba haberle hecho caso cuando tuvo la oportunidad. Pasó el resto de su vida haciendo trabajos ocasionales y nunca volvió a ser rico. En cuanto a la hija del jefe, se convirtió en una ingeniera exitosa y viajó por todo el mundo. Sin embargo, nunca olvidó las lecciones que su padre le había enseñado, y siempre recordó al mecánico que había desafiado a su padre a reparar su motor. Sabía que si él no hubiera aceptado ese desafío, ella tal vez nunca habría nacido. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta y compártela con tus amigos. 20 años después de aquel encuentro fatídico, la historia de Harold y Cliff se había convertido en algo más que una leyenda local. Se había transformado en una inspiración para toda una generación de mecánicos y ingenieros. Cliff, ahora un respetado ingeniero mecánico, había expandido su negocio más allá de lo que jamás imaginó. Su empresa, Reparaciones Harold y Cliff, no solo reparaba automóviles, sino que también diseñaba motores revolucionarios que eran más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Un día de primavera, mientras Cliff revisaba los planos de su último diseño de motor híbrido, recibió una llamada inesperada. Era de la Universidad Tecnológica Nacional. Señor Cliff, nos gustaría invitarlo a dar una conferencia magistral sobre innovación en ingeniería mecánica. Suez ha inspirado a cientos de estudiantes. Cliff aceptó sin dudarlo. Sabía que su padre habría estado orgulloso de ver cómo su pequeño taller se había convertido en un símbolo de perseverancia y excelencia. El día de la conferencia, el auditorio estaba completamente lleno. Estudiantes, profesores y profesionales de la industria se habían reunido para escuchar al hombre que había pasado de ser el hijo de un mecánico humilde a convertirse en uno de los ingenieros más innovadores del país. Buenos días a todos, comenzó Cliff, su voz resonando con confianza, pero manteniendo esa humildad que lo caracterizaba. Mi historia no comenzó en las aulas de una universidad prestigiosa, sino en un pequeño garage, donde mi padre, Harold, me enseñó que no hay motor imposible de reparar si tienes las herramientas correctas. Paciencia, determinación y, sobre todo, la voluntad de nunca rendirse. La audiencia escuchaba atentamente mientras Cliff relataba no solo la famosa historia del motor imposible, sino también los desafíos que había enfrentado después. Habló sobre las noches sin dormir estudiando ingeniería mientras trabajaba en el taller, sobre los momentos de duda, cuando pensaba que tal vez no era lo suficientemente inteligente para la universidad, y sobre cómo el amor de su esposa y el recuerdo de su padre lo mantuvieron firme en su camino. ¿Saben qué fue lo más valioso que aprendí de aquella experiencia con el supuesto multimillonario?, preguntó Cliff, haciendo una pausa dramática. No fue solo que podía reparar motores complicados, fue que a veces los desafíos más grandes vienen disfrazados de oportunidades,
y que la verdadera riqueza no está en el dinero que puedas ganar, sino en las habilidades que desarrollas y las personas que ayudas en el camino. Al finalizar su conferencia, una joven estudiante levantó la mano a un profesor Cliff. ¿Qué consejo le daría a alguien como yo, que viene de una familia humilde y sueña con ser ingeniera? Cliff sonrió, recordando a su padre y aquellas palabras que le había dicho años atrás a mi querida estudiante. Permíteme contarte un secreto que mi padre me enseñó. No importa de dónde vengas o cuán imposible parezca tu sueño. Sí, teens, pasión por lo que haces y la determinación de seguir adelante. Incluso cuando otros digan que es imposible, entonces ya tienes todo lo que necesitas para triunfar. El resto son solo herramientas que puedes aprender a usar. Después de la conferencia, Cliff recibió docenas de mensajes de estudiantes agradecidos. Pero hubo uno en particular que le llamó la atención. Era de una joven llamada Elena, quien le escribía al estimado ingeniero Cliff. Su historia me ha inspirado profundamente. Soy hija de un mecánico de bicicletas en un pequeño pueblo, y siempre pensé que mis sueños de estudiar ingeniería aeroespacial eran demasiado grandes para alguien como yo. Pero después de escuchar su conferencia, he decidido que voy a intentarlo. Gracias por mostrarme que los sueños imposibles son solo motores que necesitan las herramientas correctas para funcionar. Esa noche, Cliff le mostró el mensaje a su esposa, quien sonrió con lágrimas en los ojos. ¿Sabes qué, mi amor? Creo que tu padre estaría más orgulloso de este mensaje que de todos los motores que has reparado. Cliff asintió, sintiendo una calidez familiar en el pecho. Sabía que Harold no solo le había enseñado a reparar motores, sino algo mucho más valioso aún, que cada persona tiene el potencial de superar lo imposible. Si está dispuesta a ensuciarse las manos y nunca rendirse, años más tarde, cuando Cliff ya era un hombre mayor, recibió otra visita inesperada. Era Elena, la joven que le había escrito después de su conferencia. Pero ahora no era solo una estudiante. Era la ingeniera jefe de la Agencia Espacial Nacional. Ingeniero Cliff Love, dijo con una sonrisa radiante. Vine a agradecerle personalmente. Acabo de diseñar el motor que llevará a la primera misión, tripulada a Marte. Y todo comenzó el día que usted me dijo que los sueños imposibles son solo motores, que necesitan las herramientas correctas. Cliff, con lágrimas de orgullo en los ojos, respondió Elena. Mi querida estudiante, lo que has logrado demuestra que mi padre tenía razón. No hay motor imposible de reparar, y no hay sueño imposible de alcanzar. Esa noche, Cliff visitó la tumba de su padre. Colocó una pequeña herramienta sobre la lápida, la misma llave inglesa que Harold había usado para enseñarle sus primeras lecciones de mecánica. Papá, susurró, tu legado sigue vivo. Cada motor que reparamos, cada sueño que ayudamos a construir, cada vez que alguien se atreve a intentar lo imposible, ahí estás tú. El viento sopló suavemente entre los árboles del cementerio, y por un momento, Cliff pudo jurar que escuchó la risa cálida de su padre y sus palabras. Favoritas, recuerda siempre que no hay motor imposible de reparar, si tienes las herramientas correctas y el corazón dispuesto. Y así, la historia de Harold y Cliff continúa inspirando a generaciones futuras, demostrando que a veces las lecciones más valiosas de la vida vienen no de los libros de texto, sino del amor de un padre, la determinación de un hijo, y la creencia inquebrantable de que lo imposible es solo otra palabra para aún no intentado. La empresa Reparaciones Harold y Cliff sigue operando hasta el día de hoy, ahora dirigida por los hijos de Cliff, quienes han heredado no solo las habilidades técnicas de su padre y abuelo, sino también su filosofía en que cada problema tiene una solución, cada motor puede ser reparado, y cada sueño puede hacerse realidad con las herramientas correctas y el corazón dispuesto, porque al final, esta no es solo la historia de un mecánico y su hijo, es la historia de todos nosotros, de nuestros sueños, nuestros desafíos, y nuestra capacidad infinita de superar lo que otros consideran imposible.